Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso. Como todas las semanas nos encontramos en compañía de nuestros amigos de Observatorio Legal. En esta ocasión nos acompañan Rodolfo Reina y Álvaro García, con quienes vamos a analizar un proyecto de ley presentado esta semana por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela Gutiérrez, que se llama, digamos, en el título se incluyen las principales disposiciones del proyecto. Dice, proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el periodo parlamentario, restablece la reelección y permite que los candidatos a la presidencia puedan postular en simultáneo al Congreso. Y dice básicamente, voy a leer solamente las partes más importantes, que el Congreso de la República se elige por un periodo de 2 años y medio, se reduce el periodo parlamentario a la mitad de lo que dura actualmente. Los candidatos a la presidencia de la República, así como los candidatos a vicepresidentes, pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Y también dice después, los parlamentarios pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo, o sea, restablece la figura de la reelección congresal. A ver, empecemos contigo, Rodolfo. ¿Qué opinas de este proyecto de ley presentado por Adriana Tudela de Avanza País? Bueno, en principio me parece que toda propuesta de reforma política tiene que tener un criterio de oportunidad. Y creo que ese criterio de oportunidad política está ausente, ¿no? Creo que en el contexto actual es muy difícil legitimar una reforma política de esta naturaleza, teniendo en cuenta que tenemos un parlamento, recuerdo las últimas encuestas, que tiene un rechazo del 82%. Entonces, no creo que sean las condiciones más favorables para plantear una reelección parlamentaria, por un lado. Segundo, creo que desde el punto de vista de la propuesta, obviamente el tema de la reelección parlamentaria es un tema siempre controversial y está asociada a la necesidad de que existe una clase política en el país, ¿no? Es cierto, lo que necesitamos nosotros es construir o fortalecer una clase política en el país, que sin embargo durante los últimos 30 años ha ido en extinción, ¿no? Yo creo que desde el gobierno de Fujimori hubo toda una campaña política y mediática de ir extinguiendo la clase política. Aunque ya había señales anteriormente, recordemos el ingreso a la política de Ricardo Belmont Casinelli ganando la alcaldía de Lima. Eso fue una primera señal de que la clase política tradicional estaba desgastada y se iba a una suerte de informalidad política, que al último ha dado los resultados que hoy tenemos. Luego, en el gobierno de Fujimori se dio una suerte de tesis de no partido, ¿no? Donde una crítica al partido tradicional, a los liderazgos tradicional, y eso contribuyó obviamente a la desaparición de la clase política. Más aún si nosotros analizamos la Constitución del 90 en comparación a la Constitución 79, la Constitución del 93 habla ya de organizaciones políticas en general, lo cual relativiza la función de los partidos. La ley de organizaciones políticas acaba de cambiarse también. Antes se llamaba ley de partidos políticos, hoy de organizaciones, porque ven otras expresiones de la actuación política. Entonces esa relativización de los partidos y todo eso, eso en realidad era un cuestionamiento al rol de intermediación política que tenían los partidos y la clase política en general. Entonces todo este deterioro de la clase política, eh, algunos han pensado que restableciendo la reelección parlamentaria se podría contribuir a nuevo a fortalecer o reconstruir una clase política en el país que es totalmente necesaria. O sea, desde ese punto de vista es un tema, si bien es cierto controversial, es un tema que debe ser discutido desde una perspectiva más amplia y no es solamente del rechazo ciudadano que hoy tiene el Parlamento. Pero sin embargo, como acabo de decir, no creo que sea el contexto más oportuno para esto. Entonces creo yo que lo que se debe buscar es un criterio de oportunidad y de pronto priorizar otras reformas políticas más urgentes que puedan solucionar las crisis políticas en que vivimos, ¿no es cierto? No sé si sea prioritario para salir de la crisis esta reforma política. Pero por un lado, pues, esta reforma política que permita la reelección parlamentaria. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay una disposición que justamente habilita a los congresistas actuales a postular a la reelección. Entonces, ¿cómo puede ser percibido? Como es una norma, una reforma constitucional para favorecerlos a ellos mismos. Y eso también contribuye a restarle legitimidad a esta propuesta. Por eso creo yo que no tiene un criterio de oportunidad muy adecuado
pero sin embargo es siempre un tema interesante a discutir. Ahora, tiene esta reelección parlamentaria que va bajo la perspectiva de poder, me parece, consolidar o construir una clase política en el país. Es bueno siempre discutirla. Ahora, como le dije, desde hace 30 años nuestra clase política está en extinción, ¿no es cierto? Tenemos una clase política que no, que está surgiendo de otras actividades. No tenemos la clase política o esos políticos por vocación en el sentido que hablaba Max Weber, ¿no? Donde se priorizaba la pasión, el sentido de responsabilidad y la mesura, sobre todo, como criterios o requisitos para dedicarse a la política. Hoy vemos a destacados personajes de otras actividades que saltan a la política, ¿no es cierto? Como parte de su desarrollo personal, pero no parte de una prioridad en la agenda política. Entonces yo veo una gran crisis que no veo que se solucione con la relación parlamentaria, pero que al último, si nosotros analizamos qué es el Parlamento actualmente, es un conjunto de intereses individuales que se alían coyunturalmente respecto a determinados temas específicos. Hoy nuestra manifestación de crisis política la tenemos cuando tenemos un Parlamento que se une, por ejemplo, respecto a hacer una contrarreforma universitaria, donde todos los partidos políticos coinciden en ese interés, o se une para hacer las contramarchas de la reforma electoral, ¿no es cierto? Entonces, tenemos partidos políticos que no se están generando una agenda parlamentaria en función a intereses de reformas estructurales que el país necesita, sino se reúne respecto a intereses particulares muy concretos, donde se reúnen todos los partidos políticos. O sea, las alianzas aquí no son en función a una reforma estructural, sino son aspectos muy puntuales. Y también existen otros intereses, por ejemplo, respecto, por ejemplo, a la reforma de la colaboración eficaz. Hay un interés detrás de ellos, porque muchos partidos políticos representados en el Parlamento, sus líderes o altos dirigentes están procesados por graves actos graves delitos. Entonces, esos son los intereses que están uniendo en lugar de unirnos respecto a reformas políticas importantes. Otro tema que trae este proyecto de ley es el tema de la reducción del periodo parlamentario. Yo creo que en vez de buscar reducción del periodo parlamentario, deberíamos haber apuntado a una renovación parcial del Parlamento, que permita que cada cierto periodo parte del Parlamento se renueve a efectos que el sentir del electorado o de la realidad política se refleje en el Parlamento y obtenga mayor legitimidad. Inclusive existen muchas propuestas que se han elaborado desde el 2001 respecto a la posibilidad de incorporar la renovación parcial del Parlamento, sea por mitades o por tercios, pero que permita oxigenar la realidad política en el Parlamento. En Luego este existe, caso, el proyecto de ley señala que se cambia o se, digamos, se elige de nuevo a todo el Parlamento, ¿no? No a una fracción de así este. es, Ujú, así es, no está reduciendo solamente el periodo parlamentario. ujú. Entonces, con lo cual tendríamos elecciones muy frecuentes y de repente puede generar pues todo un clima de inestabilidad. Pero no estamos hablando de la renovación parcial del Parlamento, que es una propuesta que sí existe también y que busca que parte del Parlamento se vaya cambiando periódicamente a efectos de que pueda la realidad política o el sentir del electorado se refleje en el Parlamento y no esperar la culminación de los 5 años, ¿no es cierto? Esa es la lógica de la renovación, es incorporar la realidad política a una de las instituciones más importantes, que es el Parlamento. Pero también plantean otra propuesta, que es la de que los candidatos a la presidencia puedan postular, sean cabezas de lista o puedan postular a las listas parlamentarias. Yo había mencionado en una entrevista anterior que eso es un tema importante. ¿Por qué? Porque permitiría mejorar la representación política. Porque se entiende que los candidatos presidenciales son líderes de opinión de sus partidos, son líderes de sus partidos. Y por consiguiente, tenerlos en el Parlamento podría mejorar la representación política en el sentido de que el partido político estaría articulado o concordado con su bancada parlamentaria y sobre todo mejoraría el debate parlamentario y facilitaría los acuerdos políticos en temas importantes, porque tendríamos a los líderes de todos los partidos políticos reflejados en el Parlamento. Por ejemplo, yo
yo decía, si obviamente Alan García estaría vivo, imagínense a Alan García presidiendo la bancada del APRA, a Lourdes Florinano presidiendo la bancada del PPC, a, a John Tumala presidiendo una bancada de un partido que él represente. O actualmente tener de repente a César Acuña en el Parlamento, tener a Hernando de Soto en el Parlamento, tener a los ex candidatos presidenciales en el Parlamento. Eso facilitaría, creo yo, el poder llegar a acuerdos políticos, porque se entiende que sus candidatos representan un liderazgo de opinión dentro de las organizaciones políticas y facilitarían los acuerdos políticos y, como lo digo, mejoraría la representación política. Además, esto existía ya con la Constitución del 79 y yo creo que eso podría facilitar eso, ¿no? Ahora, otro tema que me parece que también debería ser planteado en esta reforma política dentro de la mejora del funcionamiento es también pensar que las elecciones parlamentarias y presidenciales no sean en la misma fecha, sino sean en la segunda vuelta. Y esto para evitar otro gran problema que tenemos, que es la fragmentación política, ¿no es cierto? Nosotros generalmente estamos adoleciendo de una fragmentación política que impide llevar a grandes acuerdos, a grandes consensos. Entonces, lo que nosotros creemos que debe también darse, y también es una propuesta obviamente controversial y discutible, es que se pueda las elecciones, las elecciones presidenciales y parlamentarias no coincidan, sino que la elección parlamentaria coincida con la segunda vuelta, para efecto que las grandes tendencias que van a la segunda vuelta tengan quizás se reflejen de manera más nítida en la composición del Parlamento y puedan constituirse mayorías más fácilmente, como las dificultades que tenemos actualmente que vivimos por la fragmentación política. Creo que yo, en ese sentido, creo que esta propuesta es una propuesta, al menos la de reelección parlamentaria, quizás inoportuna, pero que tiene algunos otros aspectos que deben ser materia de discusión. Y sobre todo creo yo que los grupos políticos, ante la grave crisis política que vive el país, donde ambos poderes del Estado están comprometidos, tanto poder ejecutivo como parlamento, inclusive lo vemos con los niveles de rechazo. Tenemos un presidente de la República que tiene un gran rechazo y una aprobación muy baja, igual la presidenta del Congreso o el Congreso de la República mismo. Entonces creo yo que en esta crisis política están involucrados ambos poderes del Estado y más bien lo que deberían los partidos políticos es apuntar a una reforma política de repente inmediata que signifique pues un adelanto de elecciones, ¿no es cierto? General, donde se confíe en la población, en el electorado, al final y al cabo, la solución de este problema. Yo creo que todo apunta a eso y creo que esas son las reformas políticas urgentes que ahora salimos. ¿Cómo salir de esta crisis? ¿No es Uh -huh. cierto? Esa debe ser la prioridad. Uh -huh. Sí, yo creo que debería, más bien, este tipo de proyectos de ley o de propuestas de modificación constitucional considerarse o discutirse dentro de una gran reforma política que es necesaria, ¿no? Dentro de un todo donde se puedan equilibrar las cosas y no beneficiar a uno de los dos lados. Y un proyecto como este que plantea la reelección congresal puede ser percibido por la población como una norma que proviene del Congreso para beneficiar al propio Congreso, ¿no? En un contexto en el que el Congreso tiene una desaprobación muy alta y que vemos constantemente que emite normas para beneficiarse a sí mismo o a los intereses particulares que defienden. Álvaro, ¿cuál es tu opinión, por favor, sobre este proyecto de ley? Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días con todos. Acá, efectivamente, yo coincido en que este proyecto tiene de positivo y de negativo, ¿no? Sin duda es un proyecto inoportuno porque hablar de reelección en plena crisis global del sistema político es pues una provocación a la población para que te digan, oye, tú estás solamente mirando por tus intereses, los de tu partido, ¿no? Porque obviamente nadie quiere ahorita, con el nivel de desaprobación que tiene, la reelección de los parlamentarios, ¿no? Entonces, sí son medidas inoportunas, interesantes desde el punto de vista técnico de la politología del derecho, ¿no? Porque obviamente contienen algunas propuestas que están pendientes de definirse en el país. Y coincido contigo en que este es un tema que tiene que debatirse en un contexto mayor, ¿no? Porque estamos hablando del sistema político y bueno, la politología subdivide este sistema en subsistemas, ¿no? Como partes de un gran todo, que es el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno,
¿no? Que conformarían este todo. Y lo que implica este tipo de propuestas es que solamente se quiere arreglar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, el tema de permitir la reelección de los candidatos a presidente simultáneamente con el tema de parlamentarios tiene que ver con el sistema de gobierno, ¿no? Estamos hablando de presidencialismo, parlamentarismo, ¿no? El periodo que van a tener los parlamentarios que están proponiendo acá de 2 años, igual tiene que ver con el sistema de partidos, ¿no? Y obviamente el sistema electoral. Entonces, se requiere una mirada mucho más integral para poder dar una solución a los temas pendientes, en verdad, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Como muchas instituciones legales en el país, generalmente se copia, ¿no? Conceptos y categorías conceptuales de otras realidades. Y cuando se trae acá, no funciona porque simplemente han sido pensadas por otro tipo de realidades, de personas, de grupos de poblaciones, ¿no? Entonces hay un error siempre en los legisladores que dicen, vamos a traer la Constitución de España, la Constitución de Estados Unidos, de Argentina, copian y sale pues un mamotreto. No quieren hacer un caballo, sale un camello. Y esto es lo que tenemos como resultado, que finalmente hay que ir arreglando y adecuando esos sistemas, ¿no? A cómo vaya la realidad peruana produciendo sus efectos, ¿no? Entonces, necesariamente necesitamos un contexto mayor, ¿no? Y en un contexto oportuno, ¿no? Porque estas cosas se requieren de mucho debate, requieren de mucha información para ver cómo las instituciones han ido funcionando a lo largo de varios años y plantear reformas que sean viables y que sean concretas, ¿no? Entonces, creo que la propuesta, por digo, tiene de bien y tiene de mal, ¿no? Desde mi punto de vista ya. Ahora, lo que sí habría que ver es algunas modificaciones, ¿no? En general, ya yendo un poquito al proyecto, ¿no? Que está proponiendo, por ejemplo, la elección por 2 años y medio. Ahora, ya con las campañas electorales municipales, regionales, ¿no? Se le va a sumar una campaña cada 2 años, eso va a ser un gasto increíble y además dudo mucho que los organismos electorales puedan realizar la organización y supervisión de estos procesos electorales, ¿no? Imagínense elecciones internas, ¿cada cuánto tiempo sería? Sería prácticamente anual para poder, ¿no? Tener una oferta electoral cada 2 años. Entonces, es muy complicado su aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de que esta norma podría tener algunos reveses, ¿no? En su materialización. Por otro lado, la reelección inmediata se entendería dentro de la lógica de este proyecto que, claro, cada 2 años se van reeligiendo, ¿no? Entonces, no había ningún problema. Claro, se dan los argumentos de crear una clase política que pueda tener experiencia y realizar bien su trabajo, ¿no? Pero yo me pregunto si en 2 años va a ser suficiente para que aprendan. Si en 5 no aprenden, ¿qué cosa van a aprender en 2? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, creo que es un par de propuestas de reforma que son discutibles y habría que confrontarlas todavía de cómo podrían funcionar, ¿no? Viendo la experiencia, ¿no? De 5 años no hacen nada, ¿qué cosa van a hacer en 2 años? Pues olvídense. Por otro lado, esta propuesta de que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia puedan, ¿no? Postular simultáneamente al Congreso, tiene también sus matices, ¿no? Efectivamente puede tener un lado positivo en el sentido de que los líderes de los partidos puedan estar presentes en el debate parlamentario, pero con la experiencia que tenemos, no sé si tener a Ollanta, tener a Alan, tener a Kuczynski, a Fujimori, por Dios, ya no tendríamos recursos, ¿no? O sea, quienes estarían gobernando serían algunas transnacionales que han estado participando en procesos de construcción y licitaciones, o sea, ya no estarían solamente en el Ejecutivo, sino en el Congreso. Entonces, dudo mucho que esa sea una salida, por Dios. Además, que estén los líderes ahí como papás mirando sus pollitos, que no se vayan y que no se desvíen del camino, es una visión un poco infantil de la política, ¿no? Entonces, yo creo más bien que, y esto es parte de algunas reformas que se hicieron hace ya varios años, como lo ha mencionado Rodolfo, de que la idea es separar las fechas en las cuales se elige al presidente y a los congresistas, porque los congresistas tienen que valer por su propia trayectoria, por la capacidad de propuesta que tengan en sus regiones, ¿no? O a nivel nacional. Entonces, no depender de la lista al presidente, ¿qué es lo que sucede, ¿no? O sea, generalmente los parlamentarios ahora salen elegidos porque tiene la lista o la candidatura del presidente tiene un efecto de arrastre.
Y muchos de ellos, nadie los conoce, la gente vota porque es del partido tal, ¿no? Y efectivamente en el efecto legal que tienen las normas electorales de distribución de votos, se ven beneficiados y salen elegidos, ¿no? Y cada vez tenemos un parlamento, pero desastroso, o sea, no necesitan campaña política, ni la quiso Fujimori. Fujimori terminó simplemente con una etapa en la cual el Parlamento no hacía nada, o sea, eran nombres artísticos, muy grandes, muy lindos, mucha discusión, mucho debate, pero tampoco había efectividad ni presencia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, son procesos de cambio, son procesos evolutivos. Entonces, habría que tomar en consideración estas cosas para ver si efectivamente se opta por una propuesta de este tipo, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que no. A mí me gustaría que los parlamentarios, pues, valgan por lo que son, por su trayectoria social, profesional, política, ¿no? Y eso podría llevar a que la gente los elija independientemente del partido y de la candidatura presidencial que los está llevando. Entonces, eso solo se podría producir si es que las fechas son separadas, ¿no? Y obviamente esto, concadenándolas con una renovación por tercios o por mitades que también se ha propuesto, tendría algún sentido, ¿no? Y yo además podría incluir la revocatoria de parlamentarios, ¿no? Porque si yo tengo un parlamentario que lo elijo por 5 años y no funciona, bueno, la población debería tener la posibilidad de sacarlo también. Entonces, con un número de firmas, ¿no? Entonces, habría que revisar, como digo, varias normas que ahorita están regulando el sistema político y adecuarlas a una realidad que permita que la población participe, que haya una mejor representación efectivamente y que la clase política se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es mirar por los bienes del país y no por sus intereses partidarios o por sus intereses personales, ¿no? Entonces, es un proceso largo, ¿no? Y como digo, tiene sus cosas interesantes este proyecto, pero el tema es la oportunidad, ¿no? La oportunidad ahorita, ¿no? Me parece que las prioridades están en ver cómo es que se sale de esta crisis política, ¿no? Y qué capacidad de diálogo tienen las fuerzas que están representadas en el Congreso para poder hacer eso posible. Creo que por ahí va el tema ahora. Uh-huh. Otra vez llegamos a la conclusión a la que llegamos frecuentemente, ¿no? Que este tipo de parches que se tratan de hacer al sistema político o al sistema electoral no soluciona ningún problema de fondo, ¿no? Que lo que se requiere es una reforma integral, sobre todo en un momento como en el que estamos, ¿no? Que la mayoría de la población está pidiendo que se vayan todos, pero eso implica que lo que venga después implica el riesgo de que sea más de lo mismo. Entonces se requiere una reforma política que permita que se renueve la clase política y que quienes vengan después sean personas más preocupadas por el bien común que por los intereses propios o particulares a quienes defienden, ¿no? Entonces, es un momento clave en el que debería asumirse una reforma que abarque todo, ¿no? Y considere todos los aspectos y sea un equilibrio real entre las normas que benefician al Ejecutivo y las que benefician al Legislativo, porque hay una guerra ahí, ¿no? El Ejecutivo planteando cosas que inclinan la balanza a su favor y el Legislativo haciendo lo mismo hacia su lado. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en las semanas que siguen. Estamos en un momento muy complicado y esperamos que la clase política, al menos por esta vez, esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias por su participación y gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos.